Hola Mariana, lo primero bienvenida a mi magazine y la primera pregunta sería ¿qué has encontrado tú en la interpretación? ¿Qué he encontrado yo En la interpretación, en la interpretación? ¿En la interpretación en general o en la interpretación de la Verónica? en general. Eh, es lo que amo, es lo que elegí para vivir. Yo traté de irme por otro camino, traté de estudiar otra carrera, que es obstetricia para ser matrona. Vengo de una familia extensa de artistas, mis padres son artistas visuales, mi abuelo trabajó mucho en cultura y quería irme por una vida un poco más estable eh, y no me resultó. La sangre me tiró hacia esto, que es el... Yo estudié teatro, en la escuela donde yo estudié no había mucha instrucción de actuación frente a cámara y ya en primer año, bueno, yo me maravillé con esto, con esta vida, me maravillé con el vestuario, con el estudio de los textos, con el trabajo en equipo, con el vértigo de hacer un espectáculo en vivo, con el encuentro con el público. Y después llegó el cine a mi vida con Emma, mi primera película dirigida por Pablo Larraín. Y también me fascinó. Ahí conocí la industria, el mundo en los distintos festivales. Es donde yo vibro, eh, me desafío muchísimo en cada proyecto. No siempre se pasa bien, yo lo he dicho como en alguna entrevista y me miran como con cara de huevo frito, como decimos nosotros, pero sí es duro, o sea, a veces yo empiezan mis días de rodaje y no sé si los voy a poder terminar, pero estás encarnando distintos caracteres, personalidades, es un trabajo que se necesita también mucha responsabilidad. Ahora, por ejemplo, me tocó con Los Prisioneros, en una serie que presenté en Iberseries, interpretar a una colega en los años 80, una colega amiga, entonces imagínate la responsabilidad. Pero bueno, esta es mi vida, es lo que me gusta y es a lo que estoy segura que me voy a dedicar hasta mi último día. Y una se va acostumbrando a la incertidumbre que hay dentro de la interpretación, a no saber si llegará o no llegará un nuevo proyecto. Sí, hoy no me gustaría acostumbrarme, o sea, igual es difícil. La pandemia, por ejemplo, en Chile, bueno, acá también, que fue brutal, sobre todo para el, bueno, sí, para el mundo de la cultura, de las artes, estuvo muy parado, con muy poco subsidio, muy poca ayuda y escaseó el trabajo. De repente se reactivó, de repente nos vimos llenos nuevamente de cosas, por suerte, pero es bastante inestable, o sea, a veces estás 3 meses trabajando full, después hay un vacío de 2 meses, eh, y en mi país yo estoy aquí hace solamente 5 meses, entonces he vivido toda mi vida en Santiago de Chile, es bastante inestable. Y quisiera no acostumbrarme, quisiera que no fuese así, y no solo para mí, sino para, o sea, los que están detrás de cámara también. O sea, el mundo de los de iluminadores, los tramoyas, los escenógrafos. eh, Dedicarse a la cultura en Chile, a las artes, es difícil. No sé cómo es acá. Vamos a ver. A la hora de construir un personaje, una tiene que escuchar al personaje lo que le está pidiendo. Es que varía demasiado, te diría, con cada tipo de proyecto, cómo se trabaja. Por ejemplo, en EMA no trabajamos con un guión. A veces hay un guión súper establecido y el director te dice como, quédate con esto y tienes que estudiar eso. Siempre hay espacio un poco para el aporte que tú puedas hacer. A veces te dan espacio no para la improvisación. Eh, he encontrado los personajes de maneras muy distintas. Como esto es lo que te quiero decir. Por ejemplo, en Emma fue más, me encontré con ella con su aspecto físico primero. Porque no hicimos trabajo de mesa, no hicimos ensayos de las escenas. Entonces me encontré con su pelo, me encontré con su ropa, ahí fue encontrando cómo caminaba, cómo bailaba, cómo seducía. Con la Verónica, que esta última película que ahora está en filming, fue distinto.
un encuentro primero con el guión y ahí encontrar cómo ella habla. Lo que sí te puedo decir es que siempre hay que creerle a los personajes, hay que defenderlos, aunque difícil encontrar, empatizar absolutamente con ellos. O sea, es la única manera que yo encuentro para poder encarnar a una persona que no soy yo. ¿Es importante encontrar un movimiento corporal diferente a cada personaje? Sí, es que son completamente. A mí me gusta mucho el mundo de la danza. Lo hice de manera profesional para Emma. Nunca lo había hecho, pero me encanta. O sea, y es muy, o sea, es igualmente importante que encontrarle la voz a tu personaje. O sea, ella, porque me toca interpretar a mujeres, cómo se mueve, cómo camina, cómo deambula, cómo... Para mí es súper importante y completa al personaje. ¿Cómo fue construir a Verónica? Bueno, yo vengo trabajando con Leonardo Medel, que es el director, hace bastante tiempo. Hemos hecho películas siempre muy insólitas. Hicimos 3 películas para realidad virtual. Hay 2 que no se han estrenado todavía. No sé si se van a estrenar, vamos a ver. Y él siempre me invita a hacer cosas distintas. Yo estaba grabando televisión cuando él me invitó al primer proyecto. Entonces él me sacaba como de esta zona un poco más común, quizás, y me invitaba a desafiarme. Y después vino la Verónica. Hicimos un cortometraje antes para probar el formato. La Verónica es una peli, para los que no la han visto, filmada a cámara fija en un plano medio todo el tiempo. Van a ver mi rostro todo el tiempo. Y fue importante hacer este trabajo previo con el Leo, conocer a su equipo, que es Merced, la productora, para llegar a la película preparados y confiados y admirados, porque igual es, no sé si experimental, para que la gente no se asuste, pero es como una peli bien distinta y revolucionaria en su formato y en su temática. Entonces, estábamos un poco asustados de que quizás no funcionara y que el público la viera y dijera, entonces no funciona, o se fuera en la mitad de la película, que fuese un tedio tremendo, y no lo fue. Nos ha ido súper bien, ha llamado harto la atención la película. Y para mí como actriz, como intérprete, fue un trabajo muy desafiante, de harto trabajo de texto, tuve que estudiar un montón. La peli tiene como 53 escenas, cada una es un pequeño plano secuencia. Entonces hubo mucho trabajo de texto, un trabajo muy íntimo con la cámara, que eso para mí también fue nuevo. Había hecho algunas escenas quizás similares de hablar, por ejemplo, al lente en Emma, pero esto era todo, casi todo el tiempo. Eh, y a mí me gustó mucho la película. La vi hace poco, hace como 3 semanas que tuve que ir a Chile a grabar una cosa y no me había pasado encontrarla tan cruda. Como antes le encontraba, como que la parte del humor se me presentaba como más potentemente de este humor negro que hace Leonardo, que es bien brutal, y ahora la encontré como atroz. No sé si yo estoy pasando por un proceso personal anímico, pero, o mi venida a vivir acá, o quizás mi relación con las redes sociales, o también pasa que cuando, no sé, cuando te alejas, cuando pasa el tiempo y vuelves a ver una película, bueno, encuentras otras cosas. Y sobre todo cuando eres protagonista estás muy encima, entonces es difícil opinar sobre aquello. Y ahora me pareció fuertona. Sí, sí. ¿Fue complejo equilibrar la energía durante las semanas de rodaje? ¿Equilibrar la energía que tenía Verónica con la que tú tenías? Mira, fue súper especial el contexto en el que grabamos la película porque fue nuestro despertar social, este estallido social en Chile en octubre del... Hoy soy muy mala para las fechas. ¿A cuánto estamos? Del 2021. Bueno, el estallido social. No sé si se enteraron de ese contexto sociopolítico. Fue una revolución en mi país. Nosotros estábamos rodando y en Santiago literalmente se estaban quemando micros. Entonces se vio un poco truncado, entre comillas, por lo que estaba pasando. Empezó el toque de queda, tuvimos que terminar el rodaje muchos días antes, muchos adherimos a los paros nacionales, entonces los productores respetaron nuestra necesidad, nuestro querer de ir a manifestarnos. Entonces fue especial, el rodaje se alargó por lo mismo. Eh, pero como te decía antes, yo trabajo con ellos hace muchos años, nos respetamos y nos queremos mucho, entonces
igual fluyó bastante bien. Fue un poco cansador, como te decía, harto trabajo de texto. eh, a veces, sí, como bastante vértigo a veces al iniciar los días, como voy a poder decir esta escena de corrido, vamos a tener que parar mucho por mi culpa. Pero resultó bastante bien. Necesité de mucho silencio, como que en general tampoco soy una actriz muy difícil para trabajar, pero mucho, como que necesité de silencio. Volaba una mosca y como estaba así con la cámara, planos despejados, y agradecía mucho cuando vi a un otro, porque a veces le hablaba al lente o a un nadie, entonces a veces cuando había otro colega yo podía mirar los ojos de otro actor o otra actriz, yo lo agradecía muchísimo, encontrarme con una persona. Sí. Si uno ve la Verónica, ve también la realidad que vemos en estos momentos en las redes sociales y a veces surge una pregunta como, ¿está sacando lo peor de nosotros? Las redes sociales eh, es un arma de doble filo y yo lo he vivido en carne propia, porque, o sea, hoy por hoy la mayoría de nosotros tenemos Instagram, es la red social que yo manejo, yo no tengo Twitter, ni TikTok, porque ya me volvería loca. Pero, por ejemplo, o sea, para mí, para difusión de mi trabajo o para difusión del trabajo de mis colegas o para lo mismo que te decía el estallido social, de repente son los medios a los que yo a veces más les creo, mucho más que la televisión, como a la hora de informarme de algo. Entonces es súper poderoso en ese sentido, pero también genera mucha ansiedad. Y yo lo he vivido y lo he conversado con colegas, con amigas, con amigos, como la imposibilidad de vivir el momento, de estar comiéndote una comida rica o un café con una espuma linda y la necesidad de retratarlo con el mundo. Como he pasado por periodos muy ansiosos, como o muy engolosinada con ciertas con las marcas. Al principio cuando partí en televisión me regalaban un esmalte de uña y yo como sí, que venga y foto. Y era todo como esclava de eso y dejaba de habitar los momentos y de conectar con las personas con las que estaba realmente. Entonces, como te digo, o sea, a veces pienso en los adolescentes, como digo, yo tengo 30 y me cuesta, y digo a alguien que está, no sé, buscando su identidad o que está adoleciendo, y hasta yo me comparo con Gigi Hadid y Bella Hadid, o sea, como que, no sé. En lo personal he pasado por periodos muy ansiosos, otros más moderados, creo que ahora estoy como en un periodo más moderado, pero hay que tener cuidado, hay que manejarlo bien. No te diría que saca lo peor de nosotros porque también hay mucha gente que encuentra identificación. No sé, el mundo del YouTube, por ejemplo. Se arman pequeñas comunidades, puntos de encuentro que se juntan, no sé, porque tienen un gusto por algo en particular y encuentran comunidad. No podría como decirte que es bueno o malo, solo puedo decirte que hay que tener cuidado, porque lo he vivido en carne propia y puede ser peligroso y te puedes ir a un hoyo. Sí. En la Verónica no solo se habla de las redes sociales, de lo que estamos gestando como sociedad, sino también que hablamos de la maternidad. ¿Es importante para ti formar parte de proyectos que generan preguntas a las personas una vez ven las películas, ven los largometrajes? Sí, es importante y es un privilegio poder abordar caracteres y mujeres y personajes como las que a mí me ha tocado. Porque en televisión igual me daba susto de que de repente se me encasillara en un tipo de personaje. Me tocó interpretar mucho al principio a la niña buena, a la hija ideal. Después me tocó otro papel de una madre como más revolucionaria, muy adelantada para su época, como 1960 en Chile. Y después me tocó Emma. Y después la Verónica. Y ambas son madres contemporáneas, madres en conflicto. En el caso de la Verónica, una madre que al parecer debiese ser perfecta para el mundo, como la maternidad está puesta en cuestión en un lugar donde debería ser perfecto, esta mujer, modelo, influencer, esposa de un futbolista, y podemos ver claramente eh, a puerta cerrada
que te lo está pasando pésimo, que está quizás con una depresión posparto horrorosa. Y hemos tenido la posibilidad en foros de conversar con gente, ponte tú, del ámbito de la salud o con algunas madres que no necesariamente van a hacer lo que hace la Verónica en la película, pero que también están en conflicto. Yo no soy madre, no sé si lo voy a hacer, probablemente sí, no lo sé. Pero mi mejor amiga, que es mi hermana, fue madre hace 1 año y medio y he vivido como muy de cerca ese proceso. Soy la madrina de su hijo. Y de ella me cuenta, sí, es lo mejor que me ha pasado, pero también ha agradecido muchos testimonios de mujeres que recién están apareciendo, que te cuentan la verdad y la crudísima verdad de ser madre. Y de lo que puede pasarte. Y también tantas amigas o personas que me han dicho, hubiera agradecido tanto que alguien me contara que esto me va a pasar y que me voy a morir de pena o que un día voy a estar de una manera, al otro día de otro. Entonces me parece importante que se hable de estas cosas y aunque ambas son ficciones, mis dos experiencias en cine, Emma y Verónica, eh, también está hablando de realidades, de cosas que suceden. Y, y he tenido la posibilidad de conversar con otras mujeres a raíz de las películas y eso ha sido maravilloso. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto contar la realidad? Porque aquí en España también hubo hace unos años una periodista que sacó un libro, Samantha Villar, hablando sobre los pros y los contras, sobre todo los contras de la maternidad, y todo el mundo se le echó de encima por decir esa parte negativa, ¿no? Como por ejemplo que tu calidad de vida disminuía cuando tenías un hijo, ¿no? Y todo el mundo decía, qué mala madre eres, pero ¿por qué nos cuesta tanto reconocer tanto lo bueno como lo malo? No pasa nada. No pasa nada, pero es que yo creo que todas tenemos, o sea, las personas que son madres, las mujeres que son madres, lo dice la Verónica también en la película, le da terror de que la consideren una mala madre. O sea, creo que una de las peores cosas que te pueden decir siendo madre o siendo mujer es decirte eres una mala madre. Hay obras de teatro, una obra de teatro en Chile que se llamaba La mala madre. Eh, porque, porque la historia, porque la sociedad, porque el patriarcado, porque todo, porque debemos ser, parece, buenas madres. ¿Qué es ser una buena madre? ¿Qué es ser una mala madre? ¿Según quién? Eh, em, Quizás algún día te pueda responder mejor si es que soy madre, pero ni la posibilidad de elegir. En este país se puede elegir, en Chile no todavía, espero que sea ley pronto, pero la posibilidad de elegir ser o no madre, la posibilidad de poder, porque la vida cambia y la vida te da un giro y no hay vuelta atrás y nuestros cuerpos cambian y somos nosotras las que gestamos, las que parimos, muchas veces las que criamos. También hay muchos padres que son mamás, papás y mamás, pero la mayoría de las veces nos toca a nosotras, más o menos. No los quiero dejar afuera porque aquí hay hombres, pero creo que es muy importante tener la posibilidad de elegir. ¿Qué parte de tu personalidad le hubieses dado a esa Verónica? De mi personalidad, la Verónica. Uh, eh, es que la Verónica. ¿Qué le hubiera regalado yo un poco? Le hubiera regalado un poco de temple. No sé, un poco de temple. un poco de, un poco de pilates, quizás, no sé. ¿Qué has aprendido tú de esa Verónica? He aprendido más que de la Verónica, he aprendido mucho de la experiencia. Aprendo mucho de cada experiencia que tengo como actriz. No solo. Es que es muy largo, o sea, imagínate yo, la Verónica la grabé hace casi 2 años, estamos hablando de eso hoy, eso es maravilloso, que las películas no queden ahí guardadas en archivo y que podamos sacarlas a la luz 1 año después, 2 años después, quizás 20 años después, ojalá, y hablar de este personaje y hablar de esas temáticas. Yo creo que la Verónica, aunque grabada en Chile, aunque equipo chileno, es bastante universal y da mucho de qué hablar y para pensar. Así que agradecida de la experiencia, siempre de las experiencias que tengo como actriz. Y ya para terminar, a pesar de la pasión que tú sientes por tu profesión, ¿a qué no renunciarías por ella?
Eh, a viajar. Bueno, me ha tocado mucho viajar trabajando, pero es muy distinto como poder... Yo trabajo, necesito como seguir trabajando para poder seguir viajando, necesito conocer el mundo, distintos lados, no sé, me gustaría ir al sudeste asiático, conocer distintas culturas, distintas gentes, como esas experiencias a mí me han cambiado la vida, conocer Tokio, la cultura, la papelería, el respeto, necesito seguir viviendo esas experiencias. Me importa mucho mi familia. Cuando empecé a estudiar teatro, que me dijeron te vas a olvidar de tu familia, de los cumpleaños, es verdad. Y no me gustó nada, pero me gustaría poder equilibrar las cosas, seguir cuidando a mi perro como lo estoy haciendo, tener tiempo de calidad con mi pareja, ojalá poder seguir, bueno, no ojalá, ellos viven allá, pero sí, ver a mis padres, es mi círculo de fuego que me ha mantenido centrada, a pesar de todo, porque a veces es difícil esto de ser persona pública y tengo 30, como que también soy joven, entonces es difícil. No quiero renunciar a mi círculo de fuego ni a mis amigos que me han cuidado y acompañado en todas. Eh, hay personajes, hay directores con los que no trabajaría. Han pasado cosas. Bueno, no sé, eso principalmente. A Pues mi tiempo Mariana, de calidad. pues Mariana, te deseamos toda la suerte del mundo con todo lo que esté por venir. Y Gracias. muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.